la bienvenida. Muy buenos días. Gracias por la invitación. No, y es que al contrario, es un gusto que estés aquí con nosotros porque siempre nos sorprendes, siempre es muy rico platicar contigo. Y en este tema, todo el mundo pensaría que, bueno, pues la niñez es igual y que entonces ser niño es disfrutar nada más. Pero ¿cómo era en la época virreinal? Para empezar, había que ver quién llegaba a la edad adulta. Okay. ¿No? Porque la cuarta parte de los niños moría antes de los 4 años. Anda. Otra cuarta parte antes de los 10 años. Es decir, que de los niños que nacían, solo sobrevivía la mitad. Qué fuerte. Principalmente por problemas respiratorios y gastrointestinales. Esa era la principal causa de muerte. Y las epidemias que asolaron Nueva España una y otra vez y otra vez. O sea, realmente, pues los que sobrevivían eran ahora sí que los más fuertes. Entonces, había que pasar ese primer filtro, ¿no? Y morían porque en realidad toda esta idea que tenemos ahora de proteger a la niñez, de cuidarla, que los niños tienen derechos, no los debes de maltratar, es realmente muy nueva. Si nosotros les preguntamos, por ejemplo, a nuestros abuelos, yo les puedo garantizar que el 90% les pegaban en la escuela, ya déjense en la casa. Claro. O sea, en la escuela, seguro, jalón de patilla, borradorazo, reglazo, ¿no? En los dedos. A golpe se aprende, decía. La letra con sangre entra, decían los exacto. betlemitas También. para enseñar. ¿no? Oye, entonces, pero fíjate, justo me dices, yo pensaría que con tan poquito que podían vivir y que la mitad sobrevivía, que los cuidaban de más, entonces no era que los cuidaban tanto. No. El promedio de nacimientos, digamos, no es igual en todos los sectores sociales. Entre los indígenas es entre 4 y 6 hijos y en los españoles entre 2 y 4 hijos. Ok. Y Más o por menos. ejemplo, en este lazo de tantos hijos también, ¿cómo era la educación para un niño en ese entonces? O sea, habiendo tantos en la familia y de cierta manera, pues en aquellos tiempos que eran bastante diferente a lo que vivimos ahora. Sí, no todos van a la escuela, por ejemplo. Ok. Solamente los niños, hombres, los varones van a la escuela, las niñas no. Ok. Las niñas lo que tienen que aprender son los valores morales, la casa, porque transmiten la honra de la familia, la decencia, la pureza, los modelos a seguir, como el de la Virgen María, por ejemplo. Solo los niños van a la escuela y no todos los niños. Si eres hijo de esclavo, No vas a la escuela, trabajas. En cuanto empiezas a caminar y a poder cargar leña, carbón, a darle de comer a las gallinas, acompañar a la señora en un mandado, cargarle algo a la señora de la casa, pues eso es lo que vas a hacer. Oye, bueno, y si entonces empezaban a trabajar tan jóvenes, si iban a la escuela entonces nada más los privilegiados, ¿a qué jugaban los niños de esa época? Jugaban a cosas que ahora nos parecen impensables, Bueno, sí. que nosotros jugamos de niños, porque las nuevas generaciones no, como muñecas de trapo, muñecas hechas con hojas de maíz, de Guau, ya, elote, ajá. pelotas de trapo de cuero, y volaban papalotes, pero eso lo prohibió un virrey en el siglo XVIII, porque los niños volaban se subían a las azoteas estaban conectadas, no había esta cosa de miles de edificios, eran más o menos del mismo nivel las casas. Entonces corrían con el papalote, que en realidad el nombre correcto es, cometa, papalote viene del náhuatl, ¿no? Que quiere decir mariposa. Corrían y claro, por estar viendo el papalote, trácatelas, se caían y se mataban. Dios santo, Entonces no. el virrey dice, ¿saben qué? Está prohibido. No Claro. se pueden subir a las azoteas, tampoco pueden volar papalotes en las plazas, porque claro, van viendo el papalote, los atropellan, porque además hay una cantidad de carruajes, hay un tráfico en la ciudad siempre, gente caminando, carruajes, burros, ¿no? Entonces era muy peligroso y se pide que por favor solo los vuelen en descampado, donde no haya construcciones en el campo, que además es muy cerca de la ciudad es Claro, muy pequeña era para más esos pequeña. años, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, en aquellos tiempos, ¿a qué edad dejaban de ser niños? No fisiológicamente, no biológicamente, sino en cuestión de responsabilidades, en cuestión de trabajo. Es que, fíjate, por ejemplo, había niños Casarse, ajá. que los robaban o los vendían para que trabajaran en los barcos. Entonces, Ok. mientras más chiquito, mejor. Si llegabas a los 5 años al barco y te tocaban las peores faenas, las peores era contar las horas, ayudarle al despensero, que te golpeara si había alguna falla, crecías, te convertías en grumete a los 13 años, Claro. a lo mejor a los 18, 19 ya eras un señor, no un millennial chavito, no, un señor. Y un entonces la señor. expectativa de vida más o menos hasta qué edad Es que es llegaba. muy curioso porque parece que como remontando ese primer filtro,
ya puedes llegar, no sé, a los 70, 80 años. La media puede ser más o menos entre 50 y 60. Ok. Pero podías llegar, ¿no? Como muchos, por ejemplo, conquistadores llegaron a muy viejos, a muy viejos. La verdad, perdón, justo que me meta, pero entonces ser niño en la época virreinal era algo muy triste. Si no conoces otra cosa, Claro, bueno, también. quizás, ¿no? Sí, ahora nos parece espantoso y esto de no le pegues al niño porque lo vas a traumar. No, pues ahí es con la chancla, con el látigo, con el fuete, con lo que se pueda, porque lo que tienes que hacer es corregirlo. Y Claro. aún, o sea, nos parece horrible, pero de veras, yo los invito a que vayan a preguntarles a sus abuelos. Sí. Y O sea, fuera- de veras, la gran mayoría les pegaron en la escuela y en la casa. Y fuera de toda esta educación y todo este ambiente fuerte para los niños, ¿se transmitía el amor? O sea, de padres a hijos. Es que el amor también es un concepto que se construye en cada época. Es bien Wow, distinto, ¿no? sí. O sea, lo que para ti es amor, es lo que decíamos, para los chavitos de 12 años de ahora, ¿qué es el amor? Claro. Lo platicábamos fuera del aire. Entonces, habría que explicar quizás en otro programa Ah, qué era el exacto. amor, ¿no? Úrsula, muchísimas gracias. Gracias Estuvo- a usted.